Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al ciclo de seminarios que sabemos sobre el cambio climático en México. En esta ocasión tenemos el módulo 33, Investigación sobre el cambio climático en la UNAM, Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. El tema de hoy serán dos y el primero es escenarios futuros de emisiones de GI para México. Cómo hacer compatible la mitigación del cambio climático con una transición energética justa y sustentable. Este tema lo presentará el doctor Omar Macera Ceruti. Voy a presentar su semblanza. Él es doctor en Energía y Recursos Naturales por la Universidad de Berkeley. En la actualidad es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, donde coordina el Grupo de Innovación Ecotecnológica y Bioenergía. Es responsable técnico del Laboratorio Nacional sobre Biocombustibles Sólidos, BIONER, y coordina el Programa Nacional Estratégico sobre Energía y Cambio Climático del CONACYT. Cuenta con 370 publicaciones y 26.600 citas a sus trabajos y ha graduado 34 estudiantes. Ha dado más de 300 conferencias y ponencias en 30 países. Ha desarrollado ecotecnologías, así como modelos de innovación, monitoreo y adopción participativo de tecnología rural. Asimismo, ha coordinado grupos de investigadores nacionales e internacionales y ha participado como experto internacional de México ante el panel intergubernamental sobre cambio climático IPCC. Desde una perspectiva sistemática, interdisciplinaria y multiescalar, el trabajo del doctor Omar Macera involucra temas de bioenergía, transición energética, ecotecnologías rurales, mitigación del cambio climático y análisis de sustentabilidad. Ha recibido varios reconocimientos, entre los que se destacan en 2007 el Premio Nobel de la Paz como parte del IPCC, el reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio 2024, el Premio Nacional del Programa Mexicano del Carbono 2023, el Premio Universidad Nacional 2015 en el área de innovación tecnológica y el Premio Nacional de Investigación 2000 de la Academia Mexicana de Ciencias a Jóvenes Científicos. Finalmente, fue miembro fundador y primer presidente de la Red Mexicana de Bioenergía y de la Red Temática de Bioenergía del CONACYT. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias por la introducción. Me da mucho gusto participar en este webinarios del PIC. Ya había tenido oportunidad de participar en el pasado y bueno, ahora les voy a poner entonces la presentación. Les voy a hacer una reseña, pues una presentación sobre el trabajo que hemos estado haciendo justamente, bueno, que estuvimos haciendo durante varios años como parte del Programa Nacional Estratégico en Energía y Cambio Climático del entonces CONACYT, que ahora que ahora ya se convirtió en la Secretaría, ¿no? Entonces, déjenme que voy a compartir. Pues, como les comentaba, ¿no? Este es un trabajo donde les voy a comentar sobre los escenarios futuros de emisiones de gases de efecto invernadero en el contexto que ustedes saben que es importantísimo actualmente de la necesidad de una transición energética, pero en particular de una transición que sea justa y sustentable, ¿no? Entonces voy a presentar de los diferentes escenarios que realizamos y cómo nos permite delinear eso también, diferentes futuros y sus impactos para México, ¿no? Y cuáles serían en particular, pues yo me voy a enfocar cuáles serían las condiciones para que no nos vayamos por escenarios que son inviables, digamos, sino realmente o que tengan impactos ambientales que no se pueden pues que no se pueden tolerar sino por esta otra vía, ¿no? Entonces, ya para ir, eh, digamos, para empezar ya directamente con la eh, presentación, ¿por qué hablamos de energía y por qué hablamos de energía y cambio climático? Bueno, porque la energía, aquí tienen dos gráficas
importantes que son el consumo de energía, ¿no? Global a la izquierda y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, si se fijan, pues hay prácticamente una equivalencia, ¿no? Uno a uno, porque más del 70% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero vienen del sector de energía. ¿Por qué? Pues porque a su vez 80% del patrón de la generación, digamos, del uso de la energía a nivel global viene del uso de combustibles fósiles. Estamos hablando de el carbón mineral, el petróleo y el gas, ¿no? Entonces, bueno, esos son como le dicen en inglés, los drivers, ¿no? Los que llevan ahorita los que nos están llevando sobre todo a el crecimiento de las emisiones. Entonces, son responsables de esa cantidad, pero además es el sector en donde más están creciendo las emisiones, ¿no? Entonces, sí o sí necesitamos actuar para ver qué podemos hacer para que esto no siga ocurriendo. Y bueno, no que no siga ocurriendo porque, bueno, acá ahorita lo presento más. Lo que está de correlato de esto, pues es el aumento de las emisiones, de la concentración de emisiones y el aumento de las temperaturas. Entonces, bueno, en esto yo no me voy a detener, lo voy a poner nada más como contexto, pero para que entendamos por qué tenemos que trabajar con los escenarios y qué tipo de futuros son los que necesitamos trabajar ahorita, ¿no? Construir, digamos. Entonces, lo que está pasando es que la tendencia actual es, ahora lo que estoy mostrando es la temperatura global, ¿no? El promedio del planeta, de lo que se espera de aquí al 2100, si no hacemos nada, que sería la primera gráfica que ven ahí, la de cafecita, digamos, que es un aumento por lo menos de entre 4 y 5 grados centígrados a nivel global, que quiere decir que en las zonas continentales puede llegar a más de 8 grados, en los polos, por ejemplo, etcétera. Entonces, a un mundo que es completamente imposible para la vida, digamos, de los seres humanos en el planeta. Entonces, la única manera de no caer en estos escenarios es reducir lo que dicen aquí low y very low emissions, ¿no? Es reducir prácticamente a cero. Ahorita vamos a ver las emisiones que ahora tenemos del sector energético, que son más de prácticamente 40.000 millones de toneladas de CO2 al año, ¿no? Entonces, esta es la situación con la que vamos a tener que estar trabajando. Y como decía, bueno, se ha complicado cada vez más porque lo que está pasando es que por lo menos a nivel de anual, digamos, no en promedio todavía, pero a nivel anual ya se ha pasado el año pasado, aquí está una flechita amarilla, ya tenemos el perfil, ya se tienen los datos directos donde se ve que hemos pasado ya como planeta ese 1,5 grados, que era como la gran meta de no pasar para evitar grandes problemas, ¿no? Entonces, por lo menos a nivel de año, ¿no? Todavía no de promedio, pero a nivel de año, ya el año pasado se pasó, aquí está si lo ven aquí en la gráfica de la izquierda, en los 1,5 grados, y bueno, aquí viene como en la gráfica de la derecha, cómo se está aumentando muy rápidamente la temperatura. Entonces, eso para decir que si de por sí era importante, pues con estas cosas que están pasando actualmente todavía es más urgente, ¿no? Ponernos en una trayectoria de mitigación. Esa trayectoria, entonces, con un poquito más de detalle, implica, ¿no? Entonces, para llegar, digamos, a estos futuros sostenibles, entonces, como les decía, pasar de la trayectoria actual, que es esta que se ve arriba en la gráfica, ¿verdad? Como moradita, a la única, digamos, que nos garantiza el no sufrir consecuencias más graves todavía del cambio climático es, ahora hablando en términos de lo que los escenarios ahorita se están desarrollando, por lo menos en lo que se puede hacer de política, que son estos siguientes 25 años, ¿verdad? Al 2050, necesitamos prácticamente llevar a cero las emisiones
globales, ¿no? Y entonces es que la reducción que implica eso está puesta con la flecha roja aquí a la derecha, ¿no? Entonces, pues es prácticamente, como ven, pasar en el mundo son, ya incluyendo a las otras fuentes, más de 50.000 millones de toneladas de CO2 equivalente a cero en 25 años, ¿no? ¿Qué se ha logrado? Pues en el Acuerdo de París, que ustedes saben que Trump lo acaba de pulverizar, digamos, no que los Estados Unidos hayan sido contribuido muy particularmente, pero por lo menos eran parte de los acuerdos, nos llevaba a un escenario inclusive de 3 grados centígrados de calentamiento. Entonces, ni siquiera esos acuerdos son ni con mucho lo que se necesita, ¿no? Realmente hay que hacer un cambio radical en el modelo de desarrollo y en particular en el sistema energético, y eso es lo que yo les voy a contar ahorita en esta presentación, ¿no? Entonces, definitivamente lo van a oír, lo han visto por todos lados, se habla entonces de la necesidad de una transición energética, ¿no? O sea, transición en el sentido de, en particular hacia el cambio climático, debe ser una transición que nos lleve a un sistema con cero emisiones de gases de efecto invernadero y para eso hay dos grandes visiones ahorita, ¿no? En cuanto a la necesidad de actuar, ahorita, lamentablemente, por el ascenso de la ultraderecha en países como Estados Unidos, Argentina y otros, digamos, de Europa, pues incluso esta visión de tener que limitar las emisiones ya está siendo cuestionada. Y esos son los escenarios que ahorita les voy a mostrar que se llaman los de business as usual o tendenciales, digamos. Pero entre las dos, si uno poniéndose en la posición, digamos, de actuar, entonces hay dos grandes visiones, ¿no? La visión dominante en realidad es una visión que se llama de crecimiento verde y que se orienta entonces no a llegar a cero las emisiones, sino a llegar a las emisiones netas cero de gases de efecto invernadero a partir del 2050. Esa visión ha sido cada vez más cuestionada por una visión alternativa, ¿no? Que se agrega, digamos, se concentra en lo que yo ahorita les quiero decir desde el sur global, una postura que se llama del buen vivir, se ha hablado también de postcrecimiento, de vida digna, ¿no? Incluso de decrecimiento en el norte global, y que se orienta, es así, a llegar realmente a las emisiones cero y a otras variables, digamos, más de un mundo más sustentable. Entonces les voy a describir primero esas dos visiones y después ya vamos a ver cómo eso se traduce en el caso de México, ¿no? Entonces, para el crecimiento verde, ¿qué es? Bueno, el crecimiento verde es todo lo que nos están bombardeando día a día pues en la opinión pública y es básicamente pensar que podemos continuar con nuestro mismo patrón de uso de la energía solamente reemplazando a los combustibles fósiles con los renovables, ¿no? Entonces, el crecimiento económico y el crecimiento, digamos, incluso de la demanda se continúa, ¿no? Pero sobre todo el crecimiento económico, desacoplando supuestamente, o en principio esa es la idea, el consumo de energía de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, para lograr eso se supone que va a haber una electrificación máxima, toda esta era cuestión de la digitalización, y compensando el uso de combustibles fósiles, como no se llega, ahorita se los voy a mostrar, como a pesar de todo eso, como se quiere seguir con el mismo modelo consumista de crecimiento en la economía, pues no te da, ¿no? No hay forma de llegar, entonces se meten las opciones de geoingeniería, ¿no? Y entonces este modelo está muy apoyado justamente por todas las grandes corporaciones, muchas de ellas que son las mismas que han causado el problema, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Elon Musk con sus coches Teslas y ese tipo de lobbies, digamos, las grandes empresas que ahora están empujando estos megaproyectos, ¿no? De renovables, básicamente solar y eólico, pero también al mismo tiempo todos estos proyectos de captura de captura de carbono. Nosotros estamos convencidos que ese por ahí no va y bueno, hay muchas razones
por las que cada vez está más cuestionado. Pero en términos de escenarios, ¿qué implica? Pues aquí lo que tienen es una forma muy gráfica, ¿no? De ver, estamos, digamos, en el año, aquí pusieron como base 2018 al 2050, ¿no? ¿Cómo estamos? Pues un patrón de consumo, todo lo que se ve en gris, digamos, aquí son las emisiones, ¿verdad? Y todo lo que se ve en gris son lo que viene derivado del petróleo, ¿no? Entonces, como decía, 80%, o sea, las emisiones vienen de este sector y entonces de lo que se trata es de irlas bajando, como ven aquí, idealmente a cero y al mismo tiempo subir la contribución de las fuentes renovables, este, y en este caso, como si se fijan, hay un 20% que no se puede quitar de combustibles fósiles, entonces meter lo que está aquí en café abajo, que son estas opciones de geoingeniería, ¿no? Entonces, básicamente es la penetración masiva y rápida del megaproyectos de energía solar y eólica, una gran dependencia, un aumento enorme de las tecnologías de almacenamiento, que son mucho más caras, digamos, que obviamente un problema de los renovables es que estos renovables, como solar y vientos, es que no son intermitentes, digamos, son muy variables y entonces necesitan almacenamiento con baterías y otras cosas, pero son mucho más caras que la generación. Y luego está el asunto del hidrógeno verde, que también es mucho más ineficiente, digamos, como vector energético que lo que se tiene ahorita y mucho más caro, ¿no? Entonces, cada vez más este tipo de escenarios está siendo cuestionado justamente, por ejemplo, ¿no? Por la necesidad de que para llegar a estos escenarios, como los renovables, los recursos renovables no tienen una densidad energética mucho menor, se necesita pues ampliar enorme el territorio en donde se van a implementar estos proyectos y luego pues se asocian al final entonces con lo que se llama el extractivismo, ¿no? ¿A dónde se van a poner? Pues normalmente, como pasó en México, en La Ventosa y otros lugares, se ponen en los territorios de las comunidades campesinas, indígenas, etcétera, o simplemente se necesita de materiales críticos como el litio, como el cobalto, como tal, que se tienen que extraer en enormes cantidades, básicamente del sur global. Muchos de estos materiales, otra vez, están en territorios de comunidades, de ejidos, e incluso, bueno, se ve al sur global en estos proyectos como continuar básicamente siendo un productor de materias primas, ¿no? Frente a ese escenario, pues cada vez más se ha estado discutiendo, hay una literatura muy, muy importante. Aquí les puse solamente libros, pero está en Nature, en varias de estas revistas, Plus One, varias de las que son más importantes en esta a nivel científico, que hablan ya de el agotamiento de este modelo, digamos, de esta forma de pensar que podemos enverdecer el mundo, enverdecer el capitalismo, básicamente, ¿no? El consumismo y digitalizarlo y con eso vamos a resolver los problemas, ¿no? Entonces, esta crítica viene diciendo que no, pues el mundo no puede seguir viéndose como un gran mercado y en donde pues cada vez más, ¿no? Las grandes corporaciones lo controlan y al contrario, de verdad, necesitamos mucho orientado a lo que ha venido siendo los movimientos contestatarios de los pueblos originarios, ¿no? En impulsar principios éticos, ¿no? Y metas colectivas orientadas al bien común. Y ese bien común es el que nos va a dar entonces, va a ser el sistema energético y las opciones se tienen que construir pero basado en este tipo de principios. Acá tienen dos de las formas que se ha mostrado eso. Uno es más como incluso del IPCC, de los discursos que vienen todavía incluso a nivel del norte global, que es la famosa dona verde, ¿no? Donde tenemos que encontrar ese espacio sostenible, socialmente justo, para no tener los problemas ambientales y a la vez poder también resolver los problemas sociales, ¿no? Y este otro que a mí me resulta mucho más bonito, que es como un árbol, ¿no? Donde los principios que buscamos es el famoso árbol del buen vivir y que lo ha desarrollado la cooperativa
todos sepan, ¿no? Bueno, el final de lo que se trata es desescalar y localizar las economías, meter los proyectos desde la base, ¿no? De lo local, dar mucho más peso a la autogestión, al manejo adaptativo y resiliente y a fomentar la cooperación, la suficiencia y el quehacer colectivo por sobre la competencia, la individualidad y sobre todo esta cuestión del consumo como el bien último, el, este, el objetivo último de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las premisas? Y estas las pongo acá porque son las premisas que nosotros después utilizamos para México, ¿no? Entonces, lo que necesitamos entonces, bajo este modelo, es aceptar que hay límites, ¿no? Que la oferta, o sea, que vivimos en un mundo donde los recursos son limitados, donde hay que también reducir los impactos socioambientales y hay que dar prioridad a la equidad, ¿no? Entonces, son futuros que van a, incluso contradicen esta visión neoclásica, ¿no? Económica, que plantea que el crecimiento, o sea, que no se puede, que debemos continuar creciendo, ¿no? Para poder desarrollarnos, de obtener los objetivos, ¿no? Sociales, ambientales, etcétera. Y entonces buscar que sean otras formas, ¿no? Como digo, basados en el bienestar, basados en la suficiencia, basados en la cooperación, los que guíen a la transición, ¿no? Y de hecho, empíricamente está demostrado que no hay forma, como yo les pongo acá arriba, en la gráfica de la derecha, lo que muestra es que hay una correlación directa entre las emisiones globales, la huella ecológica y el consumo de energía, ¿no? Entonces, no es posible desacoplar al nivel que se necesita el sistema, en particular el sistema energético, si no también desacoplamos, digamos, empezamos a buscar formas que no impliquen mayor consumo, mayor crecimiento de la economía, ¿no? Y acá hay un artículo que se los recomiendo mucho, acaba de salir y nos muestra cómo la contradicción que existe ahorita entre a dónde están los países, diferentes países en torno a esta, ¿se acuerdan ustedes los famosos de los límites planetarios, ¿no? Con respecto a donde deberíamos estar, que es este lugarcito aquí al inicio del diagrama y los pocos países que están ahí. Entonces necesitamos entrar en esta zona, pero pues para llegar ahí se necesita un cambio de modelo, ¿no? Y en particular en la energía, pues un modelo que nos diga, si al final de cuentas la energía, pues es un medio, ¿no? Para obtener diferentes fines. Entonces, ¿para qué la queremos y para quién la queremos, ¿no? Y bueno, en esa escuela, ¿no? En esa parte es donde cada vez también a nivel global hay una literatura también creciente que demuestra, ¿no? Como decían ya desde hace mucho, gente que ha hablado del tema hasta sobre esta cuestión finalmente de la vida digna, ¿no? Mucho viene, por ejemplo, el movimiento de tecnología apropiada y todo, gente que lo ha estado diciendo desde hace muchísimos años, el mismo Mahatma Gandhi y otros, pero bueno, a nivel actual, todo una grupos de investigación que están publicando, como ven ahí, en revistas muy prestigiadas, que han demostrado que tú puedes reducir el consumo energético y reducirlo, estamos hablando de hasta 75% con respecto al consumo, o sea, al consumo actual, ¿no? Incluyendo el crecimiento de la población y sobre todo darles una vida digna a todos los habitantes del planeta, ¿sí? O sea, vida, por eso dicen la vida digna para todos, con menos del 30% o sea, 75% de reducción con el consumo actual y menos, y todavía mucho menos que lo que planteaban los escenarios más ambiciosos basados en esto del crecimiento verde, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Pues implica un cambio justamente, sobre todo redistribución, ¿no? De los más ricos a los sectores más vulnerables y una forma diferente de plantear cómo resolvemos nuestras necesidades, ¿no? Entonces, cuando replanteamos eso, cuando ponemos el énfasis en las necesidades básicas,
en tener los servicios en enfoques más de tipo comunitario, colectivo que individuales, nos damos cuenta que perfectamente los recursos que tenemos alcanzan para todos, estoy hablando de todos los habitantes, África, tal, y perfectamente, pero pues sí, tenemos que entonces hacerlo con una orientación de la forma en que planeamos la energía y de la forma que la energía, o sea, el mundo que queremos tiene que ser muy diferente al que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, para eso, y ahora sí ya les comento entonces de cómo estamos en México. Eso era el panorama global, digamos, ¿no? Los grandes retos que se han identificado a nivel global. México, ¿cómo se encuentra? Bueno, México, acuérdense, es la 10ª economía del mundo, es un país muy importante dentro del sur global, porque lo que se puede hacer en México refleja muy bien, va a reflejar muy bien las posibilidades que van a existir en estos países que son los otros donde cuestiones que se hagan, pues van a tener un impacto importante, pues al final en las estrategias también globales de mitigación. Pues México, el 85% de la oferta interna bruta de energía viene del petróleo. Acá arriba van a tener siempre gráficas, no me voy a detener en cada una, simplemente vamos a decir las grandes, una pincelada, ¿no? En la producción de petróleo y gas en México ya está en declive, ya pasó el pico desde hace muchos años, ¿no? México de hecho importa más energía de la que produce. Sí, y los sectores más importantes de consumo son casi 50% se va en el transporte y otro 30% en la industria, ¿no? Y bueno, mucho de esta demanda está enfocada en una economía que se ligó a toda esta cuestión del neoliberalismo, de la economía globalizada y que ahora está recibiendo un impulso también creciente con la cuestión del nearshoring, que veremos qué pasa ahora que entró Trump, etcétera, ¿no? Pero bueno, ha ido por ahí la cuestión, ¿no? Orientado a exportar. México, por ejemplo, es de los países, creo que el 10º productor de automóviles del mundo, pero 90%, casi 86% de los automóviles que se producen se exportan, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, la otra cosa es esta dependencia energética creciente de la energía de otros, de particularmente de la energía de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no alcanza, como ven acá en la gráfica de la derecha, la producción nacional, lo que está en azules son las importaciones, ¿no? Y entonces, en particular, además de las importaciones en refinados, que eso parte del problema se va a compensar ahora con la refinería de Dos Bocas, sobre todo prácticamente el 70% de la electricidad se consume, digamos que se utiliza, se genera con gas natural que viene del fracking de Estados Unidos, ¿no? Y que tiene sus problemas porque el fracking también está llegando a su límite, ¿no? Pero además, digamos, hay una inequidad enorme, ¿no? No es cierto, no es que en México todos consumimos igual, ¿verdad? Todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? Como decía Silvio Rodríguez. Entonces, hay 28 millones de personas que cocinan con leña en fogones abiertos, 10 millones que no tienen electricidad, 40% de la población que no satisface plenamente sus necesidades, ¿no? Las emisiones por decil de ingreso que están aquí abajo, ¿no? Hay 10 veces, los sectores más ricos emiten más de 10 veces más que los sectores más pobres, ¿no? Entonces, bueno, hay una gran deuda, digamos, ¿no? Dentro de este panorama de México y además una cuestión ambiental que se ha exacerbado justamente, por un lado, por estos proyectos, como lo que se sabe, ¿no? El desastre ambiental de la zona de Tula, los megaproyectos de renovables que han tenido históricamente este problema, por ejemplo, lo que comentaba de la ventosa, cada vez más tendrían con la cuestión de minería y bueno, alrededor de 500, tenemos 500 conflictos socioambientales, muchos de ellos vienen también relacionados con justamente los proyectos energéticos. Entonces, todo esto es algo que tenemos que trabajar, son retos que se deben situaciones que se deben superar, ¿no? Entonces, basado en esto, nos pusimos como meta en este proyecto que el grupo de CONACYT y un proyecto que se llama Planeas, desarrollar entonces 4 escenarios para México, ¿no?
Esos escenarios, para los que ya conocen, bueno, normalmente uno hace siempre, el primero es un escenario tendencial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si continuamos con lo mismo? Como les mostré en estos escenarios que se ve a nivel global, un escenario que justamente trata de mostrar qué pasaría y hasta dónde podríamos llegar si vamos por una estrategia de crecimiento verde, que es este del segundo, ¿no? Que básicamente es reducir paulatinamente el petróleo y el gas, no meter, meterlo del hidrógeno verde y una gran cantidad renovables, pero sobre todo orientado a la producción de electricidad, ¿no? Sin cambiar, como decimos, mejorar los equipos, pero no cambiar radicalmente los patrones de consumo. Y sobre esos dos que han sido donde se ha trabajado más, donde hay muchos escenarios, de hecho, ahorita para México, dos que no se han trabajado, que son más orientados a esta perspectiva de la vida digna y lo que llamamos nosotros justamente esta de transición justa y sustentable, ¿no? Entonces, todos los están orientados a una planeación al 2050. En el de vida digna se elimina prácticamente todo el uso de combustibles fósiles, priorizando en este caso a los recursos renovables, pero los locales, no pensando en estos megaproyectos, cobertura universal de servicios básicos, pero orientado a esta cuestión de suficiencia, equidad, como decimos nosotros, eficiencia en los equipos, pero también formas diferentes de consumo, localizar la economía y enfatizar el uso colectivo, ¿no? Y el último escenario utiliza los parámetros que desarrolló este investigador que se llama Millward et al., que son estos parámetros de vida digna que se desarrollaron para diferentes países en el mundo y aplicados, digamos, para México. Y en el último retoma, digamos, estos principios, pero flexibiliza un poco, los adapta, digamos, a la situación particular de México, ¿no? Entonces, otra vez con una transición hacia los recursos renovables locales, pero una economía enfocada al consumo nacional, cambios en los patrones, no solo en la eficiencia de los equipos, sino en los patrones de consumo. Por ejemplo, el transporte se orienta al transporte público, no al transporte individual. La movilidad de mercancías ya no es, no, el enfoque no es en la exportación, sino justamente en la parte local. El sistema alimentario se orienta a ciclos locales de producción, consumo, de mercancías, de alimentos, etcétera, ¿no? Entonces son como esta otra, los renovables no solo son solar y eólica en gran escala, sino que se hace una gestión de todos los recursos disponibles, ¿no? Entonces, donde se incluye la biomasa, donde se incluye la geotermia, donde se incluye la solar térmica, que tampoco muchas veces no se menciona y que son también importantísimas en esta transición. De hecho, recordemos, y ya con eso termino esta parte, que parte del el 20% solamente del consumo actual de energía y en el futuro, pues hasta el 50% puede ser de electricidad. El resto no es electricidad. Entonces, cuando pensamos en los renovables y estamos pensando solo en solar y eólica, en estos megaproyectos, nos estamos olvidando ahorita del 80% y en el futuro del 50% del consumo, ¿no? Entonces, eso se tiene que resolver, digamos, ¿no? Entonces, siguiente, pues, ¿qué serían entonces? Como decíamos, ¿no? Entonces, para estos dos escenarios finales, entonces, las preguntas básicas son las energías, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Quién se beneficia y quién sufre los impactos, ¿no? Y entonces, definitivamente necesitamos cambiar el sistema energético, ¿verdad? Donde vamos a buscar la salida planeada y ordenada de los combustibles fósiles, la reducción de los consumos vía efectivamente el uso eficiente y el ahorro de energía, pero cambiando también los patrones de consumo, promoviendo las fuentes renovables locales, el acceso universal a los servicios energéticos. Ese es uno de los principios básicos, ¿no? Ya no puede haber 40% de la población en pobreza. Democratizar la producción, donde vamos a meter entonces proyectos que se llaman de energía social,
donde las mismas organizaciones sociales puedan generar su energía, por ejemplo, toda la cuestión de energía distribuida, ¿no? Techos solares, pero hay muchas otras formas, y impulsando esta relocalización, ¿no? De la producción, consumo, reforzando los nexos de energía y vivienda, energía agua, energía alimentos. Acá hay después les voy a contar de estos proyectos que están ilustrados en esta diapositiva, porque son ejemplos que estamos trabajando para que vayan en esa dirección, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue desarrollar una herramienta nueva de modelación que se llama Planear. No me voy a meter en eso porque sería una cuestión ya más de tipo técnico. Lo que les quiero decir es que básicamente es un sistema abierto, todo tiene acceso completo los usuarios, ¿no? A este sistema y planea, digamos, modela el sistema entero desde los usos finales de la energía a la producción, la demanda y los impactos, digamos, que es el módulo de indicadores que tienen los diferentes, pues las consecuencias, digamos, ¿no? De utilizar diferentes tipos de energéticos y de tecnologías, ¿no? Y entonces, bueno, ahora sí ya les cuento qué obtuvimos en esos ejercicios. Bueno, entonces les voy a pasar. BAU es el tendencial, este SB es el de crecimiento verde. Entonces, si se fijan en el BAU, pues crece, la demanda de energía todavía crece, ¿no? Te estoy dividiendo la energía como final, el tipo de energético que se usa y el consumo eléctrico, porque es donde van a ver que hay una gran diferencia entre los escenarios, ¿no? Entonces, la energía crece, se mantiene todo lo que vean en gris, azul y negro es petróleo, derivados de combustibles fósiles. Y lo azulito y verde son, lo azul, azul claro y verde son los verdes los renovables y azul claro la electricidad. Entonces se ve, aumenta más que la demanda de consumo, el consumo eléctrico, pero bueno, se mantiene más o menos el patrón como uno esperaría. En el de crecimiento verde, que sería muy similar a otros ejercicios que se han hecho para México, pues la demanda de energía apenas disminuye al 2050. Hay un cambio importante, sobre todo en la electrificación de la economía, y hay una entrada de los renovables, sobre todo, bueno, renovables y también del hidrógeno a partir, digamos, que se produce con electricidad, pero para tener un combustible para el transporte. Como vemos aquí, hay un uso enorme de electricidad, una buena parte, como el 20% o casi el 50% del crecimiento, se tiene que dedicar solamente a la producción de hidrógeno verde, ¿no? Y la otra parte para el sector transporte. En contraste con pues para los escenarios de vida digna, que es el de arriba, y el de transición justa y sustentable, el consumo de energía final se reduce, ¿no? Se reduce de manera importante. Las emisiones en el tipo de energético, pues bueno, después vemos las emisiones, pero como ven, los renovables y la electricidad ahora sí, completan prácticamente el patrón de consumo de energéticos, o sea, se desfosiliza la economía y la electricidad apenas aumenta en el primero y aumenta un poco en el segundo, pero básicamente de una manera como más para diferentes, está más, digamos, aumenta en el sector transporte porque ahora en México no se tiene, 99% del consumo es por combustibles fósiles, pero no de la manera que pasaba en el escenario de crecimiento verde, ¿no? Entonces, ahora lo que les voy a presentar en estos últimos 5 minutos que me quedan de presentación, les voy a presentar básicamente los resultados sintéticos, ¿no? Ya vieron un poco las trayectorias y entonces en la demanda de energía, pues pasamos de un más de 6% de aumento al 2050 en el BAU, ¿no? Sin cambio prácticamente en el crecimiento verde, a una reducción entre 50 y 60% en estos escenarios dirigidos, lo voy a decir así, como al buen vivir, ¿no? La oferta interna bruta de energía, incluye entonces ahora sí a las fuentes, digamos,
como ven aquí también hay una gran diferencia, ¿verdad? Parte, ¿por qué puedo llegar, o sea, en los escenarios, en el escenario crecimiento verde, apenas bajo el consumo y bueno, aunque meto muchos renovables, no logro reducir el consumo de fósiles, digamos que todavía, sobre todo el petróleo y el gas natural, constituyen más del 50% de la oferta interna, ¿no? Mientras que en los escenarios alternativos ya se logra reducir sustantivamente ambos con la penetración también de renovables, en particular también dándole más énfasis a la parte de bioenergéticos, o sea, a los que son y solar térmica y no solamente a la parte de electricidad, ¿no? ¿Cuáles son entonces las fuentes, ¿no? En el consumo de energía final. Aquí lo ven también otra vez, ¿no? El año 2021 es el que siempre ponemos como recuadro para que lo tengan como base. Es el año en que se hizo el año base donde se hace el escenario. Y bueno, aquí lo ven, por ejemplo, electricidad aquí en la demanda, pues es lo que es de azul clarito, como lo veían, el rosa es hidrógeno, y entonces pues ven de cómo va cambiando también el patrón de consumo. La reducción, en el caso, como les decía, de estos escenarios, se logra esa reducción en los orientados al buen vivir porque hay cambios sistémicos, ¿no? Se busca la disminución del consumo en los niveles de ingresos medios y altos, la localización de la economía, el cambio del transporte público, viviendas de bajo consumo energético y la reestructuración del sector industrial y agrícola, donde se satisface las necesidades internas por sobre las exportaciones, ¿no? Y en el mix, digamos, de energéticos, como les decía, pues buscamos no solo poner el peso, ¿no? en el solar y eólico a gran escala, sino en biocombustibles sostenibles, que quiere decir que no van a hacer a partir de plantaciones que reemplacen alimentos, sino sobre todo buscando como complemento o desechos, digamos, de otras actividades, energía hidroeléctrica, la geotérmica, la solar térmica y la fotovoltaica y eólicas, pero todos producidos en proyectos sobre todo de pequeña y mediana escala, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo también de cómo los sectores cambian. Aquí en los escenarios de vida digna y transición justa y sustentable, una cosa que se ve es que el sector transporte también se reduce mucho con respecto a lo que está actualmente, ¿no? Donde vemos nosotros las diferencias más importantes son en la producción de electricidad, ¿no? Como les mostraba en las gráficas anteriores, donde pues el crecimiento verde, como van a ver en todos los escenarios que ahorita se plantean para México, etcétera, la única forma de que tú puedas llegar a emisiones ceros, pero mantener entonces el patrón de consumo, digamos, de esta sociedad actual, pues es aumentando muchísimo la producción de electricidad, ¿no? Crece 2,4 veces, los renovables 6,5 veces, y no se reduce el uso de gas natural porque es combustible que se necesita como respaldo a los renovables, ¿no? A los renovables intermitentes. Y entonces la mayor parte del crecimiento viene por el sector transporte y sobre todo por los vehículos eléctricos privados, que siguen siendo el eje, como ustedes saben, de la política mucho de la política de electrificación en esta tendencia a crecimiento verde. En el otro escenario, pues no, porque al crecer la demanda, al decrecer la demanda, hay un crecimiento pequeño, digamos, hay una electrificación mayor de la economía, pero eso te lleva a que aunque se electrifiquen más cosas, no crece tanto la demanda. Hay entre 3 y 4,5 veces el crecimiento en la generación por renovables y sobre todo lo que se busca es la electrificación, pero del transporte público, ¿no? A la vez de la reducción en la demanda también por los cambios modales, ¿no? Hacia fuentes que no requieran justamente la bicicleta, las zonas peatonales, etcétera, pero un énfasis muy grande en el transporte público y la demanda de carga al haber menos de energía para el transporte de carga, se reduce también porque hay una localización o relocalización de la economía, ¿no?
Bueno, y para lo que es la conferencia de hoy, pues el resultado termina siendo drástico, ¿no? En drástica las diferencias entre los escenarios. Entonces, mientras que, por supuesto, en el BAU prácticamente no hay cambio en las emisiones, en la de crecimiento verde se logra reducir al 50%, pero como se acuerdan, eso no nos pone para nada en la trayectoria del 1,5. Las únicas que nos dan la posibilidad de una reducción casi, bueno, prácticamente del 100 y del 90% son los dos escenarios orientados al buen vivir, que son los que están acá, lo tienen a la derecha, ¿no? Entonces, al no tener que depender ya más de los combustibles fósiles realmente, al haber hecho esos cambios sistémicos importantes, y de orientación de la economía y etcétera, pues lo que da como resultado es una reducción súper drástica de las emisiones, ¿no? Eso nos lleva también, eso lo voy a que hay una mayor también, se logra finalmente, a diferencia de los dos escenarios más convencionales que todavía no logran la independencia energética, en los dos últimos sí logramos ya terminar con la dependencia del exterior de la energía. Y una cosa que es súper importante, y con eso voy a terminar, es que lo que muestro aquí es el consumo de energía por deciles de ingreso, ¿sí? Esto está muy relacionado con las emisiones también por deciles de ingreso. Entonces, lo que ven en México, yo les contaba, básicamente aquí lo que están viendo es el sector, el uno, ¿no? El que dice first, al último, entonces los últimos son los más ricos y los primeros es el decil más pobre, ¿no? Entonces hay 10 veces, ahora actualmente los más ricos consumen 10 veces más energía que los más pobres. Ese patrón no se va a cambiar en el BAU ni en el de crecimiento verde porque siguen la lógica actual, ¿verdad? Mientras que en el de vida digna y en el de transición justa y sustentable sí se busca, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven? Pues el 2021 la situación actual está en negro y el escenario alternativo está puesto, digamos, al 2050 con otro color, ¿no? En el de crecimiento verde lo ven aquí como colorcito verde oscuro acá arriba. Y bueno, y acá en estos otros escenarios, pues como se asume un consumo equitativo para la población, aquí se ve en verde, ¿no? Y versus el negro que es la situación actual, ¿no? Entonces, para que quede más claro, fíjense lo que está pasando, ¿no? En estos dos escenarios últimos, en azul son los sectores más pobres e incrementan su consumo, ¿verdad? Sobre todo acá en el de transición justa para México, los sectores incrementan o mantienen su consumo algunos, pero incrementan los más pobres, mientras que hay una reducción drástica del consumo en los sectores más ricos, ¿no? Entonces se desincentiva e incluso se penaliza, digamos, el consumo en los sectores más ricos, que son los responsables de más del el 80% de las emisiones en México, y se incentiva, se da oportunidades para un consumo responsable, eficiente, etcétera, pero en los sectores más vulnerables para que también ellos salgan, digamos, tengan la vida digna, ¿no? Entonces, más detalles sobre esto están en estas publicaciones, ¿verdad? Se las dejo ahí. Y bueno, ya con eso mejor ya concluyo porque si no, no nos va a dar tiempo para las preguntas. Nada más, cuando uno dice se puede o no se puede, yo les comento que como parte en paralelo a estos escenarios, que es una cuestión de modelación, nos dimos a la tarea durante estos 6 años anteriores de trabajar para construir estos proyectos de desarrollo local desde la base, ¿no? Y entonces hay 25 estudios de casos en 20 estados, 71 municipios del país, donde más de 1.000 personas participaron construyendo este otro tipo de futuros, ¿no? Y entonces lo que nos da a mí por lo menos me da la alegría y de alguna manera la seguridad de que aunque hay muchos retos, buscando otros mecanismos, como viene ahí, otras formas de trabajar con la gente y otras tecnologías y otras formas, digamos, también de política pública, podemos construir estos futuros mucho más sustentables, ¿no? Entonces, muchas gracias. Con eso, a ver, voy a dejar de compartir.
Muchas gracias, doctor Omar Macera. El programa de investigación en cambio climático de la UNAM agradece mucho su participación. Tenemos varias preguntas. Sin más preámbulos, me voy a dar paso a comentárselas. Dice Berenice Borbonio Fernández. Buenas tardes. Pregunta, ¿por qué considera que ha sido cuestionada la transición energética? La transición energética que ha sido cuestionada, va a ser una pregunta a la vez o me vas a dar Como usted algunas? me diga, ¿quiere que le haga tres? Pues sí, yo creo, sobre ¿Sí? todo si tienes algunas que son parecidas, para Perfecto. poder ir por el mismo camino, ¿no? ¿Qué retos se ha enfrentado para cambiar esa mentalidad de la sociedad sobre este cambio? ¿Por qué la investigación está, pero a veces los hechos o la realidad es otra? Carmen Valle solamente hace una observación. Me parece que sería necesario también incluir este cambio de perspectiva en los programas educativos a todos los niveles. Y esta primera ronda de preguntas, cerramos con esta, dice Mauricio Chávez, de los tres escenarios fuera del baú, ¿suponen una transición ordenada en toda la trayectoria? ¿O contemplan algún movimiento desordenado en algún punto para llegar a las metas más ambiciosas? Por ejemplo, el EVD que busca una completa independencia de los fósiles. Muy bien, son buenas preguntas. Entonces, las primeras, voy a contestar primero las que se refieren a un poquito más la parte técnica de la transición. A lo que me refiero, lo que está cuestionado no es que sea necesaria una transición. Eso es un hecho, es la única forma. Necesitamos salirnos de los combustibles fósiles, ¿ok? Lo que está cuestionado es si este escenario de crecimiento verde, ¿sí? El escenario crecimiento verde más emisiones neta cero, que es, como les digo, meter a grandes proyectos de renovables, meter los coches eléctricos, sobre todo en el sector, digamos, mantener el uso del automóvil, mantener los patrones actuales, pero en vez de tenerlo todo con petróleo, meter a los renovables y meter todas las opciones de geoingeniería, porque no te da, pues, los renovables, querer seguir consumiendo como vamos y seguir creciendo a futuro, no, es imposible que ese sistema sea reemplazado solo por renovables. No existe, ese podemos después conversar con los que quieran, me mandan un correo, no existe el litio que existe ahorita, o sea, se necesitan 7 veces más cantidad de litio para poder llegar a un escenario global que reemplace absolutamente a los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, no existe suficiente cantidad de litio, no el cobre que se necesitaría, o sea, en 20 años tienes que producir, no sé, 10 veces más que en toda la historia de la humanidad. O sea, nos lleva a escenarios que no son ni ambiental, ni social, ni económicamente posibles. Y todo, y mucho es porque quieres mantener la misma estructura, ¿no? A eso me refería. Por supuesto que no solo es necesaria, ¿sí? Y es posible la transición, pero nosotros lo que estamos planteando es que esa transición, la única transición que realmente es posible y sustentable, o sea, que se puede dar sustentable ambientalmente y socialmente, es una transición donde tú cambias el sistema energético y cambias el modelo de sociedad al que quieres llegar. Tiene que haber esto, lo que yo les estoy mostrando, una sociedad tan inequitativa donde las corporaciones globales siguen manteniendo el control de los proyectos, donde hay una inequidad terrible en el uso, no puede mantenerse. Eso se tiene que cambiar, ¿no? Y al cambiar eso se tiene que cambiar, y vuelvo a las dos preguntas del segundo, es entonces la forma, primero el imaginario. Tenemos que pensar el progreso de otra manera. El progreso no puede ser que cada uno tengamos un Tesla la casa y una casa inteligente que todo te lo haga tal y que la inteligencia artificial nos va a decir todo lo que tenemos que hacer. Ese tipo de cosas son futuros que son totalmente, esos sí son los verdaderamente utópicos, ¿no? Tenemos que más bien volver a muchos de, por eso yo dije de los pueblos originarios, a pensarnos como parte del mundo, ¿sí? No los dominadores del mundo, somos parte del mundo, somos parte de la naturaleza, somos un colectivo, ¿sí? Y entonces vamos a dar prioridad a otros valores, ¿sí? A otros, y entonces la generación de opciones
por empezar, la parte educativa es fundamental, como me dice una de las preguntas, entonces tenemos que cambiar y eso es parte de lo que viene ahora, de lo que se empezó a trabajar con los PRONACES, ¿verdad? Necesidad de cambio en los programas de educación para que no, para que justo la visión de progreso y las carreras, por ejemplo, los ingenieros lleven cuestiones sociales también, haya un énfasis a una educación mucho más, lo que llamamos ahora transdisciplinaria, donde aprendamos a construir las opciones con la gente, no para la gente o para las industrias o para el sector privado en abstracto, ¿sí? Todo se tiene que juntar para tener un proyecto, pero donde lo que está en el centro es el bien común, no la ganancia de unos pocos, ¿sí? Obviamente que, y para eso, y en particular yo entiendo que la mayoría de los que estamos acá seguramente venimos como estudiantes, investigadores del sector académico, pues tenemos que cambiar la forma, la praxis, ¿no? De la investigación. Entonces ya no se puede estar en los cubículos creyendo que produciendo artículos solamente, digo solamente, para que quede claro, no digo que no se deben hacer, sino que solamente hacer artículos, solamente querer sacar patentes y mandarlos y que mágicamente las industrias resuelvan los problemas, así no va a salir. Necesitamos cambiar la lógica y más bien trabajar en esta perspectiva que se llama transdisciplinaria, con diferentes actores. La que se puede hacer es lo que les mostré. Creo que había una pregunta también sobre eso. ¿Cómo podemos hacer? Pues justamente armando colectivos de investigación, incidencia, ¿no? Con estas organizaciones urbanas, rurales, etcétera, en donde podamos trabajar para desarrollar alternativas a la movilidad, alternativas a la producción de alimentos, alternativas a la generación de energía, etcétera, ¿no? Pero sí, por supuesto, es algo que ya digo, los PRONACES están en la ley, la ley de ciencia y tecnología, y ya se probó, ahora hay que convertirlos en algo que lo podamos, que sea la norma, ¿no? Cambiar los criterios de evaluación que tenemos y otras cosas para que sea lo que se enfatiza actualmente, ¿no? Bueno, yo creo que con eso, gracias. Gracias, doctor. Ya se nos ha acabado la sesión, pero creo que esta pregunta vale la pena. Dice, ¿nos podría compartir más información sobre el modelo Planear? Sí, ustedes, toda la información, todo lo que yo presenté es de acceso público. Hay una página, a ver si alcanzo a ponerles, pero la página, ustedes ponen Planeas, ¿no? En Google, por ejemplo, y lo que van a ver, pueden entrar ahí y ahí en esa plataforma están diferentes cosas, incluyendo lo del el modelo. El modelo en particular, si se meten a lo que yo les mostré, el reporte de los escenarios, que poniendo el nombre del escenario o simplemente en la página bueno, que antes era CONACYT, ¿no? Ahora es CECITI, hay que checar porque hay cosas que están como en construcción, ¿verdad? Pero ahí es donde pueden encontrar, déjenme a ver si le estoy, para que les ponga aquí, miren, aquí está CONACYT cuaderno temático 9 y acá en ese cuaderno es donde está la información toda sobre el modelo, todo lo que les dije, las fuentes, viene ahí. Y también el libro que da origen a toda esta lógica que les comenté y el porqué, la justificación para México, las opciones, todo, digamos, la discusión con más detalle, viene en este libro que es una colección con el Fondo de Cultura Económica, pero que ya se puede bajar también gratuitamente en la red. Entonces, para los que estén interesados, estas dos las pueden bajar y lo pueden revisar. Y luego, pues, cualquier contacto que quieran conmigo, bienvenido. Quedaron algunas preguntas en el chat, doctor, si quiere contestarlas, porque ya vamos a dar paso a la segunda ponencia. Muy bien. Agradecemos mucho su participación, doctor. Como siempre, es un gusto tenerlo por acá en el PINC. Y vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Les pedimos que no se vayan. Esta también está muy interesante. Y al final de esta tenemos una sorpresa. Entonces, les recomiendo que no se vayan.